esta preciosa tarde y disponga su corazón, su espíritu para recibir lo que de Dios venga. Amén. ¿Algunos de ustedes a quiénes les gusta andar en barca? ¿No les gustan las barcas? ¿Por qué? ¿El avión? Cuando yo estaba pequeñito, le hablo 8, 7, 8, 9 años, soñaba que volaba. Yo volaba en lo que era donde nosotros vivíamos. Yo me recuerdo que llegaba a los palos de coco así y me levantaba de nuevo. No, no, le estoy hablando cuando era pequeñito, no cuando ya era un adolescente o un joven que podría decir usted quizás borracho andaba. No, estoy hablando cuando era pequeñito. Pero casi todos le tenemos miedo a las alturas o le tenemos miedo a los barcos, a la inmensidad de agua, ¿verdad? ¿No es así? Entonces, le voy a contar una historieta, una anécdota. Había una barca, un capitán, una esposa y una tormenta. Están en alta mar y se le acerca una mujer a la esposa del capitán y le dice, tengo miedo de esta tormenta que se ha levantado, es muy fuerte y parece que nos hundimos. Y le dice, ¿y usted no tiene miedo? Se le queda viendo a la esposa del capitán y le dice, no, yo no tengo miedo. ¿Cómo no tiene miedo? Y le dice, no, yo confío en el capitán, porque el capitán es mi esposo y él hace esto de trabajo. Y él me ha contado tantas cosas y siempre ha salido victorioso. Pero esa vez se encontraba en la barca ella con su esposo. Y entonces ella le dice, no, pero yo tengo miedo que nos hundamos. Entonces ella se va, la esposa se va, busca al capitán y ve a su esposo, que es el capitán, y lo ve tranquilo y le dice, ¿tú no tienes miedo? Le dice, no, yo no tengo miedo. ¿Y tú? Le dice, ¿tú me tienes miedo a mí? Le dice, no, yo no te tengo miedo a ti. Entonces llama a un marinero, el capitán, y le dice, tráeme una espada. Entonces el marinero va a traer la espada, agarra la espada del capitán y le dice a la esposa, ¿y ahora me tienes miedo? Dice, no. ¿Por qué no me tienes miedo? Le dice, porque tú eres mi esposo y yo sé que tú me amas y que no me harías daño. Entonces le dice él, igualmente, yo no le tengo miedo a la tormenta porque yo confío en Dios. Y esta tormenta es como una espada y Dios no la va a utilizar para matarme. Dios solo quiere ver si yo confío en Él. Entonces, ¿por qué le cuento esto o la moraleja de esto, mis hermanos? Porque todo cristiano debe de entender que la vida acá en esta tierra es una vida de pruebas. Como cristiano, todo nuestro percurso en esta vida será una vida de pruebas. Y quiérase o no, usted se va a encontrar con tantas dificultades en este avanzar, pero usted no debe de tener miedo. Amén. Eso es lo que nosotros vemos en esta porción bíblica, que estos hombres tenían miedo. El tema de esta predicación es el camino de la prueba.
El camino de la prueba, mis hermanos, porque estos hombres, si usted ve estos hombres, ¿quiénes eran estos hombres? Eran pescadores. Habían crecido en ese lugar, en ese mar, en ese ambiente. Pero esta tormenta les había llevado, mis hermanos, a un temor tan grande, siendo expertos en la materia, siendo conocedores que sabían que en ese mar de repente se levantaban esas tormentas por las alturas que tiene ese lugar y todo ese mover climático que hay ahí, que de repente se levantaban las tormentas. Pero ellos estaban conscientes de que eso era así. Ellos habían crecido ahí. Entonces nosotros como cristianos debemos de saber esto también, que desde el momento en que nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Cristo, ya no pertenecemos a este mundo. Entonces se va a levantar cualquier cosa en contra de nosotros, porque no le pertenecemos al mundo. Entonces debemos de saber que en esta vida de cristianos, en esta nueva vida que nosotros tengamos en esta tierra, será llena de pruebas. ¿Prueba de qué? De nuestra fe. Nuestra fe debe de ser probada. Nuestra fe debe de alcanzar, mis hermanos, un crecimiento. Hay una medida de fe, dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dado una medida de fe. Amén. Pero está en nosotros, mis hermanos, que esa fe permanezca activa en nuestras vidas. Que no venga menos, sino que esa fe, esa confianza, esa certeza en que al final de una tormenta, al final de un problema, todo saldrá bien. Esa es la confianza del cristiano. Que nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Que todas las cosas que nosotros tengamos que vivir en esta vida, mis hermanos, las tenemos que sobrepasar. O sea, las pruebas que nos vienen en la vida no es para botarnos ni hacernos retroceder, es para que superemos eso. Esto debe de estar en nuestra cabecita, que cuando entramos en un proceso de Dios, en un proceso de cualquier índole de problemas que podamos tener, no es para que nos quedemos a medio camino, sino para que lo superemos. Y Dios dice que nos da cargas que nosotros no podamos llevar. O sea, los problemas que a usted, los problemas que a mí me suceden pueden ser diferentes, de diferentes situaciones, pero Dios sabe que de esa situación yo puedo salir, que yo lo puedo pasar. Dios sabe cuántas capacidades tiene usted y cuánta capacidad tengo yo. O sea, Dios no iba a mandar a sus discípulos a un mar o en una barca que ellos no fueran pescadores. Si nosotros, mis hermanos, por eso yo le pregunté a ¿usted le gusta el mar? Usted va al lago, al lago del Eco, al lago de Como, y hay unos lugares donde llegan estos hombres con sus equipos para meterse debajo de esas aguas profundamente. ¿Sí? A mí aunque me pongan todo ese equipo, yo no me meto. Lo primero que pienso es que esas bombolas pesan, son de hierro, hermano. Y lo primero que pienso que en vez de, cuando yo no aguante, en vez de flotar para arriba, eso me va a hundir. Entonces Dios sus discípulos, o Jesús sus discípulos los lleva a este mar donde ellos habían crecido, donde ellos habían estado por tanto tiempo y tenían capacidad para poder nadar. Pero
al nivel que el Señor los llevó esa noche fue diferente. Porque ellos están asustados. Ellos piden ayuda. Entonces, esas capacidades, mis hermanos, por ejemplo, ya tengo días de no hablar de mecánica, ¿verdad? Vamos a otro curso hoy. Los que tienen autos saben que los autos tienen un libreto, se le llama acá, ¿no? O que es un documento donde habla del año, las capacidades o la potencia que este vehículo tiene, ¿sí? Ahí habla de kilowatt o habla de caballos, habla de cilindrada, de qué año es y de qué tamaño es y cuánta capacidad tiene y todo eso, ¿no? Entonces, cuando usted va al vehículo dice, wow, este tiene 200 caballos, este tiene 50 caballos. No crea que son caballitos que andan allá adentro, no, es potencia. Entonces, pero uno que conoce la materia dice, wow, tendrá 200 caballos, lo quisiera probar en la calle para ver si de verdad los tiene. Entonces uno agarra el auto y dice, para lo que dice el documento, este no los tiene. Porque una cosa es, mis hermanos, que nosotros digamos quiénes somos. Y otra cosa es que en el camino nos veamos quiénes somos. Porque yo puedo decir, y yo soy pastor de la iglesia Maranata, copastor. Pero cuando usted me vea en dificultades y que no es el pastor él, es ahí donde la palabra de Dios dice que nosotros seremos probados según nuestras capacidades. Dios nos da capacidades, mis hermanos, para probar si de verdaderamente somos lo que somos. El pueblo de Israel se llamaba, ellos habían crecido en Egipto con una creencia que eran el pueblo de Dios, ¿no es así? Que tenían un Dios poderoso. Ellos clamaron a ese Dios y Dios les oyó. Y lo sacó del desierto, pero cuando Dios lo saca del desierto, lo saca de Egipto, perdón, y lo lleva al desierto, ¿qué es lo que Dios dice de ese pueblo? Que los iba a introducir al desierto, ¿para qué? Para probarlos. Ahora, Dios no sabía lo que ellos eran. Dios sabía que ese pueblo que él estaba sacando de ahí de Egipto, traía un montón de cosas en su corazón. Dios lo sabía. Lo que ellos no sabían, lo que no sabían eran ellos, lo que estaban arrastrando de Egipto. Y al nomás salir de ahí, al ver la falta del líder y al ver que ese líder no regresa, lo primero que pensaron fue en crearse un dios de tantos dioses que habían visto en Egipto. Entonces ellos tenían un corazón idólatra. Y eso es lo que Dios les quería hacer ver a ellos, que ellos no eran lo que ellos decían, que tenían un solo Dios. Entonces, en el camino, mis hermanos, nos vamos dando cuenta que verdaderamente hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir dejando. Y por eso es que pasamos diferentes pruebas. Ahora, estos discípulos que eran pescadores y que tenían capacidad, pero al ver esta tormenta no tenían la capacidad de soportarla, aunque si esta prueba, mis hermanos, era para llevarlos a otro nivel de fe, pero acudieron al Señor. Y ahí es donde el Señor les dice: no temáis. O sea, el Señor los reprueba. El Señor estaba molesto. No, el Señor lo que quería era despertarlos
y hacerles entender que si Él estaba con ellos, ellos deberían de tener la confianza de que nada les iba a pasar. Cuando yo le dije que leyéramos que le dije en el versículo 24, ¿no? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas, dice, Jesús, ¿dónde está? No crea que era un barco de 7 pianos, y que Jesús tenía su estancia, iba allá adentro y no se sentía, porque hay esos barcos grandísimos que ya después usted ya no siente que el mar se mueve, ¿no? Los que han ido en crucera, no hay ninguno que ha ido en crucera acá. Pero esas barcas grandísimas, mis hermanos, tienen sus cuartitos y ya usted ahí puede dormir tranquilamente y no siente que ese barco se mueve. Pero la barca que iba Jesús era una barca pequeña. Y Jesús dormía en la popa. Y dice que las olas cubrían la barca. El cansancio de Jesús, acá vemos la humanidad de Jesús. El cansancio de Jesús era tan grande que aunque las olas, el agua caía sobre él, él seguía durmiendo. Él seguía durmiendo. Pero aquellos discípulos temblaban, mis hermanos. Ellos no podían dormir del miedo. Ellos estaban ahí, mis hermanos, preocupados. Las pruebas muchas veces son personales. Decía nuestra hermana Sobeida este jueves que predicaba, que durante la prueba que ella pasó de su enfermedad, del cáncer, no tenía hermanos de la iglesia, ni familia, ni pastores, ni diáconos, ni líderes, nadie quien estuviera con ella. Se encontró en un momento sola, pasando esa prueba. Hasta que ella puso toda su confianza en Dios, entonces su ambiente cambió. Su circunstancia cambió. Pero cuando nosotros estamos pasando una prueba, quisiéramos que todos estén con nosotros. Quisiéramos tener esos amigos que tuvo Job, ¿verdad? No, ni aunque eso. Pero mis hermanos, en ese momento de la prueba, de esa prueba personal, nos vamos a encontrar en grandes dificultades. Pero es nuestra fe la que se debe activar. Son los actos de fe, mis hermanos. O sea, son el resultado de nuestra fe que nos va a sacar adelante de la prueba que estamos pasando. Por eso Santiago dice, mis hermanos, que la fe debe de tener frutos, obras. No es que nuestra fe solo es un mentar, un decir yo tengo fe. No, en el momento de las circunstancias que yo estoy pasando, ahí se debe de ver el fruto de mi fe. Vengo a la iglesia, me gozo en la presencia del Señor. El hermano está bien. No, estoy pasando pruebas, pero ahí yo debo de glorificar a Dios. Es difícil, mis hermanos, pero debe de tener estos actos. O sea, usted ve a Abraham sale a sacrificar a su hijo y todavía va hablando con sus siervos y dice, volveremos, yo y mi hijo volveremos. No es que Abraham se queda y le dice, muchachos, despídanse de mi hijo porque ya no lo van a volver a ver más. O yo no estoy en grado de ir y sacrificar a mi hijo. ¿Quién podría ir y hacerlo en mi lugar? No. Abraham sabe a lo que va, pero él va seguro que Dios estará con él y que de una de otra manera él va a regresar con su hijo. Entonces nuestra fe debe de ser probada, debe de tener esos actos.
Las decisiones, mis hermanos, que vamos a tomar en ese periodo de prueba determinan si verdaderamente somos hombres de fe, si verdaderamente confiamos en Dios, si no solo es una creencia. ¿A usted le gustan las pruebas? ¿No? Ay, ay, ay. Pero el cristiano debe de ser probado. El cristiano debe de pasar, mis hermanos, este camino. Y yo quisiera, mis hermanos, que esta tarde veamos un poco el camino de Pedro. Sabemos que Pedro fue un hombre, mis hermanos, que al final su carácter fue formado, pero ese camino, cuando lo inició, todas las dificultades que Pedro tuvo, todo lo que Dios tuvo que irle formando. Vea lo que dice Juan. Juan capítulo 6. Hay unas pruebas que son de corto plazo, ¿verdad? De 1, de 2 días y ya pasó. Pero hay unas pruebas, mis hermanos, a largo plazo, parecen mutuos, ¿no? Nunca se terminan de pagar. Por ejemplo, quería hacer el mutuo, ¿no? Y ahí buscando, me dice el Señor, bueno, si hacemos el mutuo para 30 años, y yo digo, y tengo 46 años, digo, santo Dios, ya voy a estar viejito cuando venga a terminar de pagar el. Uy, ya salió dueño por ahí. Pero la vida del cristiano no es así. Le dije Juan capítulo 6, del 60 al 69. Juan 6, 60 y 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos en esa ocasión retrocedieron, porque el camino del Señor es difícil. Es un camino de prueba, es un camino de compromiso con el Señor. Es un camino, mis hermanos, donde Dios va a tratar con muchas partes de nuestra vida. Pero de todos estos discípulos, Pedro decidió quedarse. Y más adelante dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro comenzó a entender que su camino estaba marcado por Jesús, que su camino debería de seguir.
Esos niveles que ya Pedro alcanzaba, que ya Pedro estaba viendo la diferencia donde los otros retrocedían, pero él seguía viendo que solo Jesús era la solución para poder salir adelante. Ahora, Pedro pasará por algunas pruebas. Pasará por algunas pruebas, mis hermanos, donde sus decisiones marcarán su vida. Mateo 16. De seguro Pedro al inicio de su llamado no tenía pero ni la mínima idea de lo que Dios había determinado en su vida. Y ¿sabe por qué pienso yo eso? Porque yo al inicio en el evangelio yo no tenía pero ni la mínima idea de lo que Dios iba a hacer conmigo. Yo ya les he contado en mi testimonio de que cuando yo estoy en El Salvador y el Señor me dice, yo te he mandado a traer, pero yo te voy a llevar de nuevo allá, porque tú allá es donde me sirves. Pero para mí, mis hermanos, el servicio a Dios, yo lo enfoqué en ese tiempo en agarrar la escoba, en esperar a los hermanos a la puerta, en hacer cosas mínimas. En eso enfoqué yo mi llamado. Yo no sé en qué enfocó Pedro su llamado. Pero todo lo que Pedro debe de pasar es duro. Y todo cristiano, mis hermanos, que es llamado por Dios, que Dios va a hacer algo con él, tiene que pasar unas pruebas, tiene que pasar unas dificultades. Le dije Mateo capítulo 16. Versículo 21, 22. ¿Lo tiene? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Qué pasó? Más rápido, ¿qué? De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22, ¿qué dice? Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿qué vemos ahí, mis hermanos? Comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. O sea, el Señor Jesús necesitaba un consejero como Pedro. Es que cuando nosotros no estamos en grado, mis hermanos, o no tenemos ese crecimiento espiritual, no logramos entender la dimensión de las cosas de Dios, nos damos unos chascos, dicen algunos. Dice Pedro, mis hermanos, le está diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Esas cosas, o sea, la mentalidad de Pedro en ese momento era una mentalidad terrenal. Lo que él estaba viendo, que Jesús en verdad era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, y que él tenía que levantarse en esa nación y tomar espada y tomar el reino de David así naturalmente. Mas Jesús no venía a tomar un reinado
en contra de los imperios que estaban en ese tiempo. Pero Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo si tú vas a ser nuestro rey? No puedes tomar esta decisión de morir por nosotros. Entonces, mis hermanos, todo esto nos lleva a darnos cuenta de todo el crecimiento que nosotros necesitamos. ¿Cuántos errores hemos cometido? Ahí mismo, Mateo 17, versículo del 1 al 7. Dice: 6 días después, ¿cuánto habían pasado? 6 días. Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ¿qué? ¿Quién está ahí? Pedro otra vez dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas. Vea esto. Esto a mí me dejó un poco así. Digo, ¿cómo Pedro dice hagamos 3 enramadas? Vea, dice: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y para ellos? ¿Y para Juan y para Pedro? Tienen la intención, mis hermanos, de que Elías y Moisés y Jesús se queden ahí y tener ese ambiente. Pero ellos no pensaron en su enramada. ¿Cuántas cosas nosotros? Ok, sigamos. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué? Otra vez el temor se vuelve a posar sobre ellos. Y para esto, mis hermanos, es que nuestra fe debe de ser probada en diferentes partes de nuestra vida, para que nosotros vayamos aprendiendo capacidades o vayamos adquiriendo capacidades, vayamos alcanzando otros niveles. Necesitamos, mis hermanos, poder tener una visión diferente. Acá Pedro tiene falta de visión. Egoístamente se comportó, diciendo: acá, Señor, podemos estar tranquilos, ¿qué nos interesa lo demás del mundo? Allá los otros discípulos, si quieren que vengan acá, pero acá estamos completos, Señor. O sea, no tenía una visión de alcanzar o de ver más allá. O sea, todas estas experiencias, mis hermanos, que Pedro está viviendo, es un camino de formación. Dios le está, o sea, es verdad, mis hermanos, Pedro y Juan eran los discípulos más cercanos, pero fueron los que fueron más probados en diferentes circunstancias, porque Dios los estaba preparando para otros tiempos. Nosotros, mis hermanos, estaba ahí meditando y yo decía: wow, el Señor con nosotros ha sido bueno, misericordioso, porque en este mundo tan hostil, tan tremendo, nos guarda. Pero nos ha preparado para que podamos soportar diferentes tipos de pruebas.
Usted tiene conocimiento del oro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conoce el oro? ¿Cuántas calidades de oro hay? El oro de 24 quilates es el mejor, es el 100%, ¿sí? Después tenemos el de 18 quilates, que es el 90% de oro, y por ahí tiene otros materiales. De ahí tenemos el de 14, que ya es un 50%. Entonces, la vida del cristiano es así. Hay cristianos de 14 quilates. Pero Dios lo quiere llevar al 100%, lo quiere llevar a 24 quilates. Pero ese proceso, ¿ah? Ese proceso, mis hermanos, del oro, para irlo purificando y llevarlo al 100%, ¿qué tiene que hacer? Fuego, hermanos, fuego. Dios no quiere cristianos de 14 quilates. Sí. Entonces, Pedro, cuando cuando Jesús lo llama, estaba más lleno de tierra. No se podía identificar qué era, qué calidad de oro podía salir ahí. Cuando Dios nos llama a nosotros, ¿cómo nos encontró, hermano? Solo Él nos pudo identificar allá en la muchedumbre, hermano, de toda esa palude. Ahí está una pepita que esto me puede servir. Y comenzó el Señor a zarandearnos. ¿Ah? ¿No fue eso lo que el Señor le dijo a Pedro? El diablo los ha pedido para zarandearlos. Para que podemos irnos identificando ahí, mis hermanos. Qué tremendo ese tiempo de formación en que Pedro estaba pasando, ¿no? En ese conocimiento de Jesús. Por eso cuando nosotros vemos a Job, dice Job, de oídas, te había oído. Pero al final de toda la prueba que había tenido, dice, ahora mis ojos. O sea, Dios no se presenta, como decía la palabra en la mañana, ¿no? Solo con su falda de gloria y majestuosidad. Durante la prueba también Dios lo podemos ver. Ahí podemos ver su fidelidad. Ahí podemos ver su amor. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de todo ese tipo de prueba que vayamos pasando, no nos deja solos. Tú no estás solo en el problema que tienes. Dios está contigo. Ahí lo puedes ver a Dios. Entonces podemos ir viendo, mis hermanos, que Pedro debe de pasar por un tiempo de preparación en su llamado, por un tiempo de discipulado. ¿Quiénes hicieron ya el discipulado? En el discipulado, mis hermanos, mucho cristiano se identifica de todas las cosas que está arrastrando del pasado. Y ahí las va dejando. Ahí va dejando traumas, ahí va dejando rencillas, amargura en su corazón, cosas que viene arrastrando desde su vida pasada. Y dice, wow, todo esto tengo. Entonces, Pedro en ese proceso, mis hermanos, tiene que aprender, es inmaduro. Pero Dios le va a ir sacando todo eso. Marcos capítulo 14. Acá vamos a ver otra cosita. Marcos 14, 16, 31.
Ok. Marcos 14, 26, 31. 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Hizo excepción de personas el Señor ahí? No, ¿verdad? Todos, dijo. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ¿quién? Otra vez Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen. Qué madurez de Pedro, ¿no? Qué hombre más fiel a Jesús, ¿verdad? Yo no, le dijo. O sea, yo he alcanzado un nivel. O sea, si yo soy de los discípulos preferidos tuyos, Señor, ¿cómo es que yo no te voy a dejar? Le dice después, dice. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían, claro, influenciados por él. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cuánta arrogancia hay a veces en uno. Cuánta jactancia hay en uno sin antes haber experimentado aquello. Y aún así, a veces cuando hemos pasado por la prueba, nos jactamos de ser victoriosos. Hay hermanos que ven a otro que está sufriendo de su rodilla. Estoy mal, y dice: hermano, ore, yo así estaba y mire, el Señor me sanó. ¿Que no tiene fe? Se jactan porque el Señor hizo ese milagro en su vida. Lo dicen como que si ellos son más que los demás. Por misericordia de Dios lo sanó. Entonces, pero acá Pedro, mis hermanos, él se siente fuerte, él se siente uno de los preferidos de Jesús. Pero vamos al versículo 66. Versículo 66, siempre del capítulo 14 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ahí hubiese dicho: no, sí, yo era. ¿Cuál es el problema? ¿Me van a crucificar también con él? ¿Pero qué pasó? Mas él negó diciendo: no le conozco. No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. Y ahora, mis hermanos, bueno, y cantó el gallo. Vamos más adelante. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó. Mire qué tremendo.
comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y por ahí le volvió a cantar el gallo otra vez. Pero a lo que le quiero llevar es esto, mis hermanos. Nosotros acá lo vemos literalmente lo que estas personas le decían a sus oídos. Pero usted se puede imaginar la cantidad de dardos de pensamientos que le llegaban a Pedro de parte de Satanás. O sea, todo ese proceso, mis hermanos, donde él está viendo a Jesús sufrir y todas las palabras que él dijo, porque hay unas palabras que nosotros decimos que después son como espada que nos atacan. Y todo eso le venía a su mente. Pero todo eso era un proceso de Pedro para lo que Dios quería formar en él. Todo eso, mis hermanos, tenía que llegar a una culminación. Dios tenía que sacar esa piedrita que brillara. Tenía que licuarla bien. Vámonos a Juan. Ya estamos terminando, hermano. ¿Me regala 5 minutos? ¿Quién me regala 5 minutos? 10, 15, 20. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Un examen de fidelidad. ¿A ustedes le gustan? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿A usted le gustan las pruebas? No. ¿Verdad que todos nosotros los cristianos quisiéramos alcanzar niveles sin prueba? Qué lindo sería, hermanos, ir a la escuela Guida y decir: vengo a escribirme para la escuela Guida, acá está, y le dijeran: tome, acá está su patente. Ay, hermano, qué lindo sería en el IBEA que usted se viene acá a la graduación y le dan todo el material y le dice: ay, lo lee en la casa, al otro año nos vemos acá para darle el diploma. No, vas a ir al cielo, vamos a ser probados, hermano. Nuestra fe debe de ser probada. Entonces dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Yo me imagino, Pedro, esas palabras que Jesús le dijo: ¿me amas más que estos? Después de lo que él había pasado, de lo que había sucedido allá en el pretorio, donde él juró no conocer a Jesús, y ahora le dice él: ¿me amas? O sea, esto es como cuando bueno, algunos no han pasado por esto, pero los que han pasado por una traición dentro de un matrimonio, es difícil perdonar. Pero cuando esto sucede y le dice: ¿tú me amas? Sí, te amo. ¿Y por qué me traicionaste con esa mujer tan fea, horrible? Me hubieras traicionado con una mejor, le dice la mujer. O ella le dice, o él le dice a ella: me hubieras traicionado con otro, pero con ese barrigón negrito, pelo parado. O sea, le sacan todos los defectos a la otra persona. Entonces acá el Señor le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero acá, si usted nota todos los discursos que ha tenido, la arrogancia, la jactancia, hoy ya no, él dice: por esta, Señor, que te amo. Sino que ella le dice: tú sabes que te amo.
que te he fallado, Señor, que no he sido perfecto, pero tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Primera responsabilidad. Otra vez, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le volvió a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pero la tercera es más tremenda, porque él 3 veces le negó y necesitaba 3 respuestas que le confirmaran que su carácter había cambiado. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto es tremendo, hermanos, porque ¿cuántas veces le fallamos al Señor? Y le fallamos una vez, le fallamos una segunda vez, pero hay momentos que te redarguye acá adentro el daño que has hecho, el mal que has hecho. Pero es parte del proceso de la perfección de tu fe. Cómo Dios, mis hermanos, nos ama tanto, que nos da tantas oportunidades. Por eso dice su palabra que Él renueva sus misericordias todos los días. ¿Cómo el Señor pudo confiar en Pedro? Si en todo el proceso de su discipulado Él no sacó un 10, ni la mínima nota, pero al final el Señor lo aprobó para que guiara a la iglesia. Pero le costó a Pedro. ¿Usted cree que Pedro no lloró después de que negó a Jesús? Amargamente, mis hermanos. ¿Usted cree que David no lloró amargamente de su pecado? Pero no se quedaron ahí. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender de estos hombres. Por eso llegamos hasta el 19, le dije, ¿no? Entonces le dice: apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, cuando alcances una madurez, cuando ya no seas impulsivo, cuando tu arrogancia se termine, cuando ya no te jactes por lo que has alcanzado y entiendas el llamado en tu vida, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará. ¿De qué está hablando acá el versículo 19? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Antes de que Jesús fuera crucificado, no estaba en grado de seguir a Jesús. Pero ahí pasó algo. Si usted ve unos versículos antes o después, me parece, donde el Señor sopló sobre ellos el Espíritu. Y donde el Espíritu nos toma, entonces estamos en grado de pasar pruebas con la unción del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Por eso, acabamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9.
las circunstancias de la vida, mis hermanos, los problemas que podemos tener, familiares, problemas económicos o todo tipo de tribulación que se levante en nuestra vida, no tiene precio, mis hermanos, a lo que nos espera en la vida venidera. Este debe de ser nuestro enfoque. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, acá es Pedro el que está hablando, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder, ¿mediante qué? La fe que debe de crecer en nosotros para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta debe ser nuestra visión, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Son necesarias las pruebas? Son necesarias. Desde que estamos pequeñitos, mis hermanos, y nos mandan a la escuela, nos van inculcando que es necesaria las pruebas para pasar de un grado a otro en la escuela. Nos es necesario como cristianos ir avanzando en esta vida que tenemos, que somos peregrinos. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho, vimos, ¿no? El oro. La fe debe de ser probada mejor que el oro. Ahora ya pasó por el fuego. Ni por el sol queremos pasar. Más nosotros los latinos, no nos gusta ni quemarnos en la playa. No, ya se ve que le gusta irse a quemar. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque si es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Hasta cuándo es la fe? Hasta que Él venga, hasta que Él nos levante. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Cómo tiene que pasar las pruebas usted? ¿Y por qué se lamenta? Cuando esté pasando por una prueba, diga: era de 14, hoy voy a llegar a 18 quilates. Cuando la prueba siente usted que ya más fuerte, diga: ya casi llego a los 24 quilates. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, todas las circunstancias venideras, todo lo por venir, es para llevarnos a otros niveles. La fe no te debe de faltar. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Efesios capítulo 6 versículo 16 que es un escudo que Él nos da para que podamos apagar los dardos del enemigo. Póngase de pie esta tarde. Así es que, mis hermanos, yo le hago una pregunta. La vida de Pedro, la vida de Pablo, la vida de Juan, la vida de los héroes que encontramos en Hebreos, ¿fue probada?
¿Han cambiado las normas para nosotros? No cambian las normas. No cambia el sistema, mis hermanos. Dice su palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas, armas poderosas en Cristo Jesús. Él nos ha dado armas poderosas para que podamos contrarrestar cualquier ataque que el enemigo tenga en contra de tu vida, de tu familia o de tu llamado. No, tú no estás solo. No nos ha dejado solos. Dice su palabra que Él nos ha dado de su espíritu para que podamos resistir. Cuanto más ahora, mis hermanos, que vemos que su venida se acerca. Estamos viendo cosas tremendas, mis hermanos. No le estoy hablando allá afuera, le estoy hablando dentro de las iglesias. Unas cosas tan horribles, mis hermanos, que yo nunca me imaginé que podrían suceder dentro de la iglesia. Que me da hasta cosa contarlas, pues. Pero nuestra fe debe de ser probada, como decía la palabra esta mañana. El modernismo y todo el sistema que el enemigo ha levantado, mis hermanos, para destruir la iglesia es tremendo. Pero Dios nos ha dado de su espíritu para que tengamos discernimiento cuáles son los ataques que el enemigo está poniéndole a la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de sostenernos firmes. Firmes, mis hermanos. Venga lo que venga, permanezca firme. Pedro tambaleó. Tambaleó en algunos momentos. Allá los halló el Señor en el mar de Tiberia pescando. Y cuando Juan le dijo: Pedro es el Señor, se tiró de la barca y se puso sus ropas porque estaba desnudo. Y tuvo temor. Y se sentaron ahí en la playa. Y Jesús calentó el fuego y puso aquel pescado. Pero nadie decía nada, porque todos le habían fallado al Señor. Pero vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Fin que hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Pasa la prueba, pasa la prueba. Decía mi esposa en la oración: no importa cómo comencemos, sino cómo terminemos. Fueron dispersas las ovejas. Uno de ellos ya no volvió. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos. Permanezcamos firmes, firmes en diferentes pruebas, mis hermanos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.